buenos días. Estamos en la tercera entrega de nuestra historia argentina de la mano de Alejandro Gómez. Hola Ale, ¿cómo va? Hola Karina, buen día, ¿qué tal? Feliz 2021. Estamos ya en un nuevo año. Sí, dejamos atrás el año del mal y quizás entremos en uno peor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por eso nada mejor que revisar para atrás a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal, a ver si sirve, si nos abre los ojos y nos abre la cabeza. Habíamos quedado en el momento en el que Buenos Aires decide no aceptar las condiciones del Pacto de San Nicolás y se separa. Sí, estamos en 1852, cayó Rosas y el tema es cómo nos vamos a organizar. Este debate, esta discusión que viene desde 1816, por decir, por poner un número redondo, que ya se están discutiendo estos temas después de 1810. ¿Viste? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Va a ser una monarquía? ¿Va a ser un gobierno unitario, federal? Algo que nosotros mencionamos medio al pasar, pero que no está, por lo general no suele estar presente, el que insiste mucho con esto, José Carlos Chiaramonte, esto de un gobierno confederado. De hecho, vos fíjate que se habla de la Confederación Argentina, pero lo que implicaría provincias casi independientes, pero que se unen a un fin superior, pero que siguen manteniendo Su su independencia. independencia, más que su autonomía, ¿no? Un modelo de tipo americano. Sí, pero más de tipo americano, pero antes de la Constitución de Estados Unidos. Esto es, nos reunimos con este fin, pero eventualmente podemos salir Claro, sí, 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 sí. de esta unión. Digamos, en Estados Unidos los estados no se pueden separar. No En teoría sí, pero cuando lo quisieron hacer le salió mal. bueno, por, porque no podés. De acuerdo, o sea, eso fue un debate que dieron ellos muy fuerte, que es, bueno, esta unión es bajo estas condiciones, si estas condiciones cambian, nosotros Exacto. nos podemos separar. Y finalmente eso no sucedió porque, bueno, la fuerza del Estado central hizo que fueran derrotados. Y acá en la Argentina es más o menos parecido, salvo este periodo interesante que vamos a ver. Y por eso era que traía el tema a colación, era o somos un Estado confederado, o somos un Estado federado, o somos un Estado unitario. Y esto es lo que se viene discutiendo desde 1810 hasta ahora que estamos en 1852. Y cuando se produce la derrota de Rosas y un poco la figura que lo reemplaza es Urquiza, la gente de Buenos Aires vuelve a temer porque haya un nuevo Rosas, pero en este caso, inclusive a los ojos de los bonaerenses, porteños, etcétera, peor, porque es alguien de Entre Ríos, ¿no? Alguien de Entre Entonces Ríos habíamos dejado ahí, manejando la caja, manejando el puerto, manejando la centralidad, o sea, peor que peor. manejando todo, al menos provisionalmente, porque eso es lo que le daba el acuerdo de San Nicolás. Y otra cosa que establecía el acuerdo de San Nicolás y que Buenos Aires no estaba aceptando era la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Otro de los temas que están vigentes ya desde la década del 20, que es, bueno, si Buenos Aires es la capital, deja de pertenecer a la provincia. Y si deja de pertenecer a la provincia pierde el puerto, y si pierde el puerto, pues pierde la aduana, que es la Exacto. principal fuente de recursos. Y este es el gran debate de estos años. Entonces, eso ya lo establecía el Acuerdo de San Nicolás. O sea que luego cuando se hace la Constitución, entonces Buenos Aires se separa. Y ahí queda lo que se llama la Confederación Argentina por un lado, Buenos Aires por el otro. Es un tema económico y de poder político, ¿no? Entonces, en Buenos Aires aparecen los autonomistas. Y la Confederación termina sancionando la Constitución de 1853. Ahí ¿Sí? se Y esa llama, llaman, digamos, a la constituyente en Santa Fe, la figura. ¿Por qué surge por qué Alberdi? ¿Por qué surge la figura de Alberdi? el Congreso
el Acuerdo de San Nicolás, entre otras cosas, habíamos dicho, convoca un Congreso Constituyente, y una de las cuestiones que hace ruido a Buenos Aires también es que indicaba cómo se elegían los diputados a ese Congreso Constituyente. Y Buenos Aires iba a entrar en minoría. Y entonces tampoco aceptaban eso porque dicen acá van a cocinar todo. Y lógicamente, digamos, estaba esa sensación. Bueno, y eso también lleva, más allá de lo que mencionamos antes de Urquiza, que es importante, el tema de que el Acuerdo de San Nicolás dijera que la capital iba a ser la ciudad de Buenos Aires y cómo se iban a elegir los diputados para el Congreso Constituyente, todo eso aceleró la cuestión. Entonces, dejamos a Buenos Aires un rato de lado y se convoca al Congreso Constituyente. Y Alberdi, cuando se entera de esto, Alberdi ya estaba en Chile, ¿no? Ya estaba en Chile y había escrito trabajos sobre cómo, como muchos de la generación del 37, que se planteaban cómo saldría el país adelante, cuáles eran los obstáculos que había, cómo debería ser su organización, etc. Entonces Alberdi, que ya venía maquinando sobre las cuestiones, lo mismo que Sarmiento, Echeverría, el dogma socialista, etc., medio a las apuradas, pero eran temas que ya tenía masticado, escribe las famosas bases, ¿no? Lo que llama bases y punta de partida para la organización de la Confederación Argentina. Y lo envía, ese libro lo envía a los diputados constituyentes, en 3-4 meses lo saca, pero si vos lees artículos anteriores o escritos anteriores, sí, lo venía barruntando, exacto. Lo mismo, ¿sí? Lo saca, se lo envía a los diputados constituyentes y él ahí analiza, ¿no?, cuáles son los problemas que hay en la Argentina, cuáles son los obstáculos que tiene para progresar el país, ¿no? Entonces habla de la herencia española. Él hace mucho hincapié en esto de la herencia española, ¿sí? De cómo era la organización económica, política que habían dejado los españoles. De la escasez de territorio productivo, porque la Argentina eventualmente es un territorio amplio, pero productivo es poco. Del alto costo del transporte, de la falta de población, ¿no? Ahí escribe esta máxima de gobernar es poblar, ¿no? Y entonces plantea cómo debería ser la organización del país para progresar de acuerdo a la Constitución, y empieza a analizar constituciones de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Dice, bueno, esta sí por esto, esta no por esto, ¿no? Hace mucho hincapié en las que, y en las propias que se habían dictado acá en Argentina, la del 19 y la del 26. Y entonces, ahí hay 2 o 3 cuestiones para analizar, y por eso lo mencionaba, ¿no? Entonces, él va analizando constituciones, ¿no? Yo este libro, Las Bases, lo he leído hace muchos años y no lo volví a releer. Hoy empecé a releer El Príncipe de Maquiavelo, porque claro, son 100 páginas o menos. Las Bases son un poco más largas, ¿viste? Y todos los que están ahí atrás, la mayoría todavía no lo leí, entonces voy haciendo así, voy salteando. Pero recuerdo que Alberdi, por ejemplo, decía, analizaba las constituciones de América Latina y dicen, muchas de ellas obligan a la gente, a los inmigrantes, porque el tema, la obsesión de él es que vengan los inmigrantes, y ahora explicamos por qué, a tener la religión católica apostólica romana. Y eso implicaba que si vos llegabas, tenías que adherir a esa religión, o sea, renunciar a la tuya. Lo cual era, dice él, esto no lleva a ningún lado, no tiene ningún sentido. Entonces iba, o algunas que decían, le daban mucho poder ejecutivo, o viste, no se respetaba la división de... O sea, va analizando todas las constituciones a las cuales él tiene acceso. Y finalmente dice, bueno, dadas todas estas circunstancias y los problemas que tenemos, esta es la constitución que a mí me parece que debería ser para la Argentina. Y escribe una constitución que, si vos la ves, es bastante parecida a la constitución de 1853, pero él no la escribió, él no estuvo, ¿no? No, pero él sí ejerció una enorme influencia, obviamente. Pero tuvo una gran influencia, medio como que se la dejó masticada también a los
a los que participaban ahí, que habría gente que había mucho y había otra gente que estaba ahí porque tenía influencia política, pero que no necesariamente tenía por qué ver, y muy probablemente la mayoría no había hecho todos los estudios que había hecho Alberdi. Ahí te voy a meter Entonces, una pastillita para otro momento, para otra reflexión, que sí, tiene que ver con la calidad intelectual y moral de las élites que gobiernan o que piensan un país o que piensan las leyes. Porque me parece, y esto creo que lo hablamos nosotros, pero no en un video, en otro momento, que en todo el debate político falta filosofía. Cuando falta filosofía, falta calidad de pensamiento. Entonces tenés un grupo obviamente con excepciones, para que nadie se ofenda, viste cómo es la cosa, pero la calidad intelectual de Alberdi como parámetro, no Alberdi en la persona, que obviamente vos y yo le tenemos una gran admiración, pero puede haber gente que no, pero esa calidad intelectual forjó un sistema legislativo que después, que después se replicó, digamos, en los años siguientes y después fue decayendo. Entonces, cuando vos hablas de la actualidad, también es cierto que nos pasa eso. Pensar, nosotros estamos en este momento sumidos en una crisis moral, política, económica muy grande, y no tenemos filosofía en el debate político. No hay filosofía, sinceramente. Y parece que fuera una pavada, para mí es un tema básico. para mí no hay directamente debate. Yo ayer hice un video que va a quedar, un debate que va a quedar dividido en 2 capítulos con 3 intelectuales que yo admiro mucho, 3 académicos, Fernando Pedrosa, Héctor Guiretti y Marcelo Posada, hablando sobre los intelectuales kirchneristas. Charlamos sobre el surgimiento, la evolución, la génesis de la intelectualidad kirchnerista antes de llegar a Carta Abierta y después de Carta Abierta. Y lo que ellos decían era exactamente eso. Nosotros tuvimos un momento en el que vos te podías sentar con, no sé, con Horacio González o con Nun o con otra gente, con la cual quizás no tenés puntos de contacto respecto, digamos, de tu visión política, pero te sentabas con el tipo y hablabas. Hablabas. Sí. Agarrabas y hablabas. Era lo... Bueno, pero lo que yo ponía recién es esto que ahora no pueden hablar ni los que supuestamente piensan parecido. Exacto, pero exactamente, Ale. O sea, liberales o no sé qué y no sé cuánto. ¿Viste? Hay como una resistencia al disenso terrible. O sea, cuando vos te separás mínimamente ya estás diciendo idioteces o estupideces para el otro, ¿no? Seguramente acá en esta charla, cosas que yo digo que de repente los liberales piensan que son de una manera y yo te digo, mira, es de otra, van a decir, este ya está diciendo estupidez. O sea, no existe el trabajo de fijarse a ver si es así o por qué dice lo que dice. ¿Viste? Yo tengo que tratar de entender de por qué, o sea, por qué hay intelectuales kirchneristas, ¿viste? O sea, ¿por qué existe ese fenómeno? Porque no todos son, viste, tipos que agarraron una concesión de no sé qué y se hicieron multimillonarios. Ahora van en bicicleta, y están convencidos de eso. Dice, ¿por qué el tipo está convencido de eso? ¿O por qué hay alguien que está convencido del aborto sí y otro convencido del aborto no? Que han estudiado lo mismo, que han compartido muchas cosas y de repente en ese punto están, En desacuerdo. piensan diferente, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes logros, al menos del liberalismo y de la sociedad occidental que avanza a partir de 1500 en adelante, empezar a tolerar el disenso, eh, eh, que cuesta mucho y que es un gran triunfo de los 1800, 1900 en adelante. Esto es decir, ¿sabes qué? Vos pensás distinto y no te voy a meter en la hoguera. O sea, bueno, vos pensás distinto, es tu problema, o es el mío que no lo entiendo, qué sé yo, ¿no? Pero la ciencia, el conocimiento avanza cuando pueden hablar absolutamente todos. Y Y con este la pensamiento, mezcla, y con la mezcla. La ciencia avanza con la mezcla. sí, bueno, cada uno piensa lo que quiere, el otro le contesta, el otro trae algo diferente, nuevo, y esta corriente del pensamiento es la que está empezando a predominar en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, una
una gran diferencia entre muchísimas, pero una gran diferencia de los políticos actuales con los de aquella época, era que los tipos miraban a los países que progresaban. Es decir, bueno, ¿cómo hicieron estos para progresar? Y entonces tratan de ver qué de eso se puede aplicar, porque Alberti siempre dice, y vos lo mencionaste hablando de la costumbre, dice, no podemos copiar y pegar, porque acá hay una sociedad X. Hay que ver qué se puede adaptar a lo que está sucediendo en otro lugar, ¿no? Entonces, voy por el lado de la religión rápido, porque así por lo menos mencionamos ese tema, al cual vamos a volver seguro en otra reunión, pero Alberti reconoce, bueno, el carácter eminentemente católico de la nación argentina o de lo que va a ser la nación argentina. Pero él ve que el progreso viene de los países protestantes. Todavía Max Weber no escribió La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero eso está en el aire, ¿viste? Y dice, bueno, es la Europa anglosajona la que está en plena revolución industrial. Entonces, un tema, y por eso esto de la Constitución católica o no, un tema que él vio en otras constituciones es que exigía a la gente ser de la religión católica. Y entonces dice, pero si los desarrollados, los civilizados son los protestantes, no van a venir nunca acá. Después no vinieron por varios motivos, pero él tomó esa precaución de decir, bueno, hay libertad de culto. Entonces, hace como un balance de cuestiones. La religión oficial es la religión católica apostólica romana. Y eso lo deja, e inclusive, yo no me acuerdo ahora precisamente si en su constitución decía también que el presidente debía ser de esa religión, pero no sería extraño, porque además eso en ese momento no era un impedimento. Exactamente, sí, sí. Estamos hablando de claro. 1850. El tema de la no religión no era una cuestión. O sea, el tema del ateísmo, del agnosticismo, eso no existía. Porque acá había habido un adoctrinamiento de 300 años que, salvo excepciones, la gente era creyente e iba por ahí. La gran discusión es el tema de la separación de la política de la iglesia, que lo intentó Rivadavia en un momento, que lo intentó, bueno, y que luego vino en la época de Roca y un poco más adelante, y luego se volvió para atrás, pero no es tanto el tema de quitar la religión, prohibir la religión, desalentar la religión, sino un tema de separar impedir la influencia la de la influencia religión. política Exactamente. en la política, y como vamos a ver seguro en el próximo video, el tema de, en estos años de 1850 en adelante, el avance de la corriente del pensamiento del positivismo y todo el tipo de explicaciones científicas y la fe en la ciencia más que en la religión. En ese momento justamente Darwin escribe el famoso El origen de las especies y todo eso va a traer todo un tema a nivel mundial. Y la Argentina está metida en esos debates. Pero la Constitución dice que la religión oficial es la católica apostólica romana, pero no está diciendo que todos los ciudadanos tienen que ser de esa religión. Está diciendo que hay libertad de culto. Exacto. Entonces la religión, yo no veo a la Constitución como una Constitución católica, ¿sí? Pero bueno, según donde, otra vez, como siempre, según donde vos quieras parar y hacer hincapié, ¿sí? Es decir, si dice que el presidente tiene que ser católico, cuando no había chance de que uno no católico pudiera ser accediera presidente. Hay otros esas funciones. elementos que trae, que vos nombrás como condiciones que pone Alberti para el crecimiento y para el desarrollo, ¿no? Entonces, la Constitución dice, tiene que, primero la veía como una gran ley derogadora de todas las trabas que había impuesto la economía monopólica española, ¿sí? Y entonces, él hace hincapié en dos cuestiones. Una, que él la ve esencial,
por varios motivos, que es la inmigración. Y la otra es la llegada de capitales, ¿sí? Porque dice, acá tenemos un problema, que es que el país no tiene infraestructura, no tiene capitales, no tiene ahorro, porque la tradición española no incentivaba eso. Y segundo, porque desde que nos independizamos estamos en guerras permanentes y no hay orden. No somos Porque atractivos para la inmigración, no somos atractivos ni para la inmigración ni para el para el capital. capital. Ni generamos tampoco. Porque como estamos gastando, porque como no sabemos quién es el gobierno, como estamos como en plena anarquía, y que además por algo en la Constitución se pone eso, quedan prohibidas de ahora en adelante las extracciones de bienes, salvo que no exista una ley, o sea, el derecho a la propiedad privada. Porque si no, en cualquier momento, mirá, hay una guerra otra vez entre unitario y federal y tal, necesito tantos caballos, necesito que, y venís, y se acabó. Y listo, y anda a cantarle a Gardel, como decimos nosotros. Pero, entonces dice, si esto está así, y lo mismo que pasa hoy, ¿viste? Porque yo no sé si produzco 500 toneladas, si la voy a poder vender al dólar oficial a 80 menos las retenciones, que es 50, o si el dólar a 160, si las voy a poder vender al exterior o si me obligás a venderlas acá. ¿Sabes qué? La imprevisión hace imposible cualquier tipo de desarrollo, de cualquier característica. Sí puedo. Perdón, Ale, la Entonces, imprevisión hace imposible el desarrollo, incluso, digamos, incluso en la mente socialista, que tenían planes de 5 años. bueno, No estamos diciendo nada que sea neoliberal, estamos hablando del tal más cual, básico de los no, sentidos bueno, comunes. eso ya nos lleva a la cuestión del cálculo económico y todo ese tema del cual no nos vamos a meter, pero entrar en la economía austríaca, en Mises, en Hayek, etcétera, pero del cual Alberdi, cuando vos lees mucho de sus trabajos, es como un proto-austríaco. Sí, es un tipo que, austríaco en el sentido de la Escuela Austríaca de Economía, hay muchas cosas que él escribe y que hacen mucho sentido. Por eso también hay mucho liberal austríaco, ¿viste?, fanatizado con Alberdi por esta razón, ¿viste? Que te llama la atención de que un tipo en 1850 está diciendo cosas que luego en 1950 dicen liberales muy liberales, ¿no? Alberdi tiene un texto, un libro complementario que es el Sistema Económico y Rentístico, donde él plasma, donde creo que ahí se ve más su idea de cómo debería plantearse el capital y el Estado respecto del capital y el Estado respecto de los individuos y de los negocios de los individuos y del mercado. Son complementarios y ese es el libro más claramente, supongo que te referís a eso, más claramente liberal. Insisto, estamos cometiendo un anacronismo, pero pareciera, ¿no? No, no, no. Y los dos en la misma época. Él es liberal. Entonces, a ver si me ordeno para decir, bueno, Dale. entonces hay que traer capital. Entonces la Constitución tiene que garantizar el derecho de propiedad, el derecho a la propiedad privada, la libertad de trabajo, la libertad de hacer toda industria ilícita, esto de entrar, salir del país, comerciar, en fin, ¿no? En este sentido, también Bartolomé Mitre escribía mucho sobre la libertad del comercio, la importancia del comercio, y también en un adelantado, porque el tipo menciona algo que hace poco se hizo como muy famoso, Matt Ridley, con un libro donde hablaba sobre la libertad de comercio, y que la libertad de comercio no es solamente que vos intercambies productos y bienes, sino principalmente, cuando hay libertad de comercio, lo que se intercambian son ideas, porque cada producto y cada servicio tiene atrás una idea, un conocimiento. Vos estás intercambiando conocimiento. Pues yo compro una computadora en China, los tipos me la traen, si yo la desarmo, la empiezo a ver, y si después tengo los incentivos necesarios, la puedo producir yo, ¿no? O cómo se hacen determinadas cosas, en fin, beneficios, etcétera. Entonces, Alberti decía, bueno, libertad de comercio, libertad de emprendimiento. Y para eso desarrolla, y el punto central de Alberti, y que es luego lo que de alguna manera se va a comprobar, pero quizás no tanto como él lo pensaba, que es la inmigración. Él decía, necesitamos mano de obra, porque este país era un país despoblado. Había menos de 2 millones de habitantes. El censo de 1869 marca menos de 2 millones de habitantes.
necesitamos poblar, porque necesitamos, por un lado, gente que produzca y por el otro, gente que consuma, que crezca el mercado. ¿Y cuál sería la mejor población? Ya dijimos, la población anglosajona. Por eso hay un artículo en la Constitución que dice que el gobierno promoverá la migración europea. Verdi habla de anglosajona. Claro, después por una cuestión de costumbre, de tradición, de idioma, etcétera, y además porque los anglosajones preferían ir a Estados Unidos que venir a la Argentina, ¿no? Entonces terminaron llegando acá muchos más italianos, españoles que anglosajones, obviamente. Pero que igual hicieron el país grande, pero por otra cuestión. Y entonces no era tanto un tema de religiosidad, sino de costumbre. Pero Alberdi, ¿qué pensaba? Esto es el trasplante migratorio, esta idea del trasplante migratorio, es decir, vienen los inmigrantes acá masivamente y nos transmiten su civilización del trabajo, su civilización de la costumbre, etc. Sí. Ahí tenía un gran choque con Sarmiento, ¿no? Porque Sarmiento tenía mucho más hincapié en la educación formal, esta que enseñar a leer y escribir, etcétera, y civilizar a la gente. Y en cambio Alberti decía, eso puede venir después. Mejor que vengan los inmigrantes y ellos nos traen ya el paquete armado. Entonces Alberti lo pensaba al revés, es decir, que vengan muchos, obviamente finalmente no pasó. Entonces, idea la Constitución, ahí también después se explica por qué el sistema presidencialista fuerte, por qué 6 años. Él pensó todo. Si él decía, el país necesita grandes cambios, entonces necesita un presidente fuerte, al menos en esto. Pensemos además que él estaba inserto y había pasado, digamos, tenía la experiencia de las guerras intestinas. Por otra Sí, parte, la Confederación tampoco es un paseo por el parque en estos años. para llevar adelante estos cambios necesitamos un presidente fuerte y que tenga tiempo para hacer los cambios. Por eso 6 años. Pero, como le vamos a dar tiempo y le vamos a dar fuerza, no le vamos a dar una reelección inmediata. Si quiere volver a ser presidente, tiene que dejar pasar un periodo. ¿Sí? Dice, todo esto va a pasar mientras la Argentina se va convirtiendo en una república. Él habla en las bases de la república posible y la república verdadera. ¿Sí? Dice, entonces, por eso también plantea el sistema de votación indirecto. Él dice, no podemos dar el sufragio a todos de un día para el otro, porque van a elegir a un tirano, etcétera. Tenían la idea de Rosas, de lo que había sucedido, del plebiscito, etcétera. Entonces, supuestamente, la gente vota a electores, lo que vemos en Estados Unidos, la gente vota a electores y esos electores van a votar al presidente. Supuestamente saben más, convienen más. Bueno, después ya sabemos todas las trampas que se pueden hacer, etcétera. Pero esa era la visión. Dice, cuando estemos preparados, podremos dar el voto directo, etcétera, y eso va a suceder. ¿Qué es lo que finalmente termina sucediendo de alguna manera? Porque el colegio electoral sigue, con la ley Sáenz Peña, ¿no? que es un gran debate que luego vamos a ver mucho más adelante. Entonces, él analiza todo eso. Se sanciona la Constitución, se pone en práctica y lo eligen a Urquiza presidente. Entonces, en 1854, Urquiza es presidente, pone la capital ahí en Paraná. Alberdi es ministro plenipotenciario, va a ir a Europa a hacer reconocer la independencia de la Argentina, a hacer tratados, etc. Y Urquiza nombra como ministro de Hacienda a un tal Mariano Fragueiro, otro hombre quizás no tan conocido, pero importante en aquellos años. Gente, conocía a todo el grupo de la generación del 37, etc. Y claro, él tiene la Confederación no tiene recursos. No tiene recursos, no tiene una aduana y no tiene dinero, no tiene un banco. Entonces crean un banco y ahí empiezan los problemas, ¿viste? Porque empiezan con el crédito, a expandir el crédito para un lado, para el otro. Bueno, y Alberti cuando ve cómo el gobierno empieza a intervenir en la economía, etcétera, dice, no, pero esto no es lo que hay que hacer.
Y entonces en 1854 escribe el sistema económico y rentístico de acuerdo a la Constitución de 1853. Él dice, esto es por acá. Entonces ese sí es un manual de economía liberal, digamos. Él ya en esa época estaba empapado en las ideas de Say y sobre todo de Adam Smith, ¿no? Él está todo el tiempo citando a Adam Smith en casi todo lo que escribe. Y entonces, bueno, escribe el libro, lo manda, obviamente que ya no tiene la influencia que tienen las bases, No, ¿no? claro. Porque aparte es un libro más árido y más técnico, ¿sí? Yo no sé hasta dónde fue la influencia del sistema económico y rentístico, porque luego él sigue escribiendo y ya criticando mucho, ¿no? Entonces, bueno, está Urquiza ahí tratando de resolver el problema. Inclusive en un momento determinado, Urquiza, a someter a Buenos Aires, manda a sitiar el puerto de Buenos Aires, que era la estrategia que hacían todos, y claro, estaban tan escasos de recursos que Buenos Aires termina comprando la flota y pagándole todos los sueldos adeudados a los que estaban bloqueando. Entonces, bueno, se termina ahí el bloqueo. Y luego, y acá no estoy seguro si es por la sugerencia de Fragueiro u otro de los colaboradores de Urquiza, en 1856, mediados del 56, comienzo del 57, le sugieren a Urquiza declararle una guerra económica a Buenos Aires, ¿no? Lo que se conoce como la guerra de tarifas. Entonces, porque lo que sucedía era, todos los productos venían del exterior, de Europa, hacían aduana en Buenos Aires cobraba todos los impuestos y luego los productos seguían a la Confederación. Quizás una mitad se consumía en la Confederación. Entonces le dicen, hagámoslo, finalmente nosotros estamos consumiendo, pero el impuesto queda en Buenos Aires. Hagamos que los productos que pasan primero por Buenos Aires van a tener una tarifa mayor si vienen directamente al puerto de Paraná, de Rosario, etcétera, que eran en esa época malísimos, igual que el de Buenos Aires. Bueno, entonces se llama la guerra de tarifas. Pero claro, la avisan a mediados de año para empezar a implementar el comienzo del 57. Y entonces ahí pasaron dos o tres cosas. Buenos Aires, primero, al darse cuenta de esto, bajó los impuestos. Y igual recaudaba más. Y segundo, las casas comerciales que estaban en Buenos Aires también estaban en la Confederación. Entonces se tocaron, ¿viste? Yo te aviso que el aceite va a subir el precio la semana que viene, vos vas y compras ahora. Exactamente. Bueno, como estas cosas, ¿viste? Que la economía pasa siempre lo mismo. Bueno, entonces eso también fracasó. Y la Confederación no era viable sin Buenos Aires. Y Buenos Aires también sabía que en algún momento se iba a reunir. Entonces, en 1859, Urquiza toma otra vez la iniciativa militar y se produce la batalla de Cepeda. Y ahí Buenos Aires es derrotada. En 1859. Se compromete a reincorporarse a la Confederación y tomar ciertas medidas. Se firma el Pacto de San José de Flores. Ese pacto establecía que Buenos Aires iba a pasar la aduana a la nación, que iba a elegir a los diputados para ir al Congreso Nacional, y además había una cosa en el medio. Había que revisar la Constitución, porque la Constitución no la había sancionado Buenos Aires. En 1860 se revisa la Constitución, se cambian un par de artículos, pero quizás el más importante para Buenos Aires era que decía que que la capital iba a ser la ciudad de Buenos Aires. La Constitución original decía eso. Entonces Buenos Aires la reforma y dice, como dice ahora, la capital va a ser la ciudad que se decida por una ley especial del Congreso. O sea, mañana el Congreso quiere hacer una nueva Viedma, capital, por ejemplo. la que sea, como quiso hacer Alfonsín en su momento, Viedma Carmen de Patagones, se puede hacer, hay que hacer una ley y tal. Bueno, se hace eso y en el medio termina el mandato de Urquiza. Es elegido Santiago Derqui.
Y Derqui se empieza a acercar a la gente de Buenos Aires, porque no tenía poder propio. Urquiza vuelve a Entre Ríos, a establecerse ahí. Y bueno, Buenos Aires empieza, cuando ya Urquiza, el hombre fuerte, la amenaza no está, empieza a atar todo, ¿viste? No elige a los diputados, empieza a dar vueltas con el tema sobre todo de la aduana, porque parte del acuerdo era, te vamos a dar fondos de la aduana porque corresponden, ¿no? Le hicieron ahí una maneta a Derqui que fue más o menos decirle, mira, te vamos a dar los que nos sobre de la aduana. ¿Viste? En lugar de darte lo que habíamos dicho, te vamos a dar lo que nos sobre. Y entonces, claro, pero claro, Derqui ya no tenía el poder de manejar a Buenos Aires como lo había hecho Urquiza. Entonces todo esto se empieza a dilatar y finalmente eso nos lleva en 1861 a la batalla de Pavón, donde vuelve Urquiza a enfrentar a Buenos Aires, liderado por Bartolomé Mitre. Y ahí, viste, hay como, habla mucho del renunciamiento de Urquiza, habla mucho, bueno, no es claro cómo terminó esta cuestión, como ya hemos dicho en los videos, pero lo repetimos, no es mi fuerte este tema de las batallas, las guerras, etcétera, pero ¿cómo se resuelve el tema? La batalla de Pavón gana Buenos Aires. Hablan muchos ahí de no prolongar un enfrentamiento cruento, había un compromiso de Mitre con Urquiza, Urquiza sale de la batalla, Buenos Aires triunfa, se convoca a elecciones y en esas elecciones va a ser elegido presidente Bartolomé Mitre, quien se compromete a integrar la aduana y resolver el tema de Buenos Aires. Ahí se firma a partir de ese momento lo que se llama la ley de compromiso, que era, bueno, Buenos Aires autorizaba a las autoridades nacionales, valga la redundancia, a residir en la ciudad. Entonces, la ciudad de Buenos Aires era el lugar de residencia del gobernador de la provincia y la legislatura provincial y del presidente y del Congreso Nacional. Convivían ahí. Así ¿sí? que nosotros tuvimos, desde el 52, digamos, tuvimos un largo proceso en el cual vimos cómo fue la idea constituyente, cómo quizás se desvirtuó un poco la idea constituyente desde el lado de la Confederación, y finalmente Cepeda y luego Pavón. Ahora, te consulto, en ese periodo de tiempo, en el surgimiento de Mitre y del pensamiento de Mitre, ¿qué pasaba en Buenos Aires? Mientras estuvo separado, hasta llegar, obviamente, a Pavón. Buenos Aires se da su constitución y tiene una serie de gobernadores que es interminable. Mira, tendría que haber buscado, tengo ahí atrás los apuntes, pero no sé, hubo 10 gobernadores quizás. Los ponemos, eso no es problema, pero digo, era un periodo de enorme inestabilidad política. Digamos, inestabilidad política. En algún momento había gobernadores que estaban 3 años y de repente en un año había 4 gobernadores, ¿viste? Porque dentro de Buenos Aires estaban los nacionalistas y los autonomistas, los que decían directamente, bueno, nos independizamos y seguimos así, o los que liderados por Alsina, o los que lideraba Mitre que decía no, y Sarmiento también apoyaba que era, no, tenemos que volver a unirnos, pero conducir esto nosotros, digamos, cuando vos lo ves desde la perspectiva de hoy, viste, suena medio como, y sobre todo si nosotros hablamos, que somos gente de Buenos Aires, y lo vamos a mencionar un poco más adelante en otro video, pero porque existe esta confusión, ¿no? Es decir, si vos lo ves, en aquel momento Buenos Aires tenía más de la mitad de la población de todo el país y el 80% de los ingresos, de los recursos, ¿viste? Por este debate que está siempre presente, y eso sí, no lo lograban zanjar ellos, menos lo voy a hacer yo, que es, bueno, la aduana es de Buenos Aires, decían los de Buenos Aires porque está en Buenos Aires, o es de todos, ¿viste? O es de todo, no, la aduana es de todos. Bueno, ese era el debate, como
como Buenos Aires la tenía ahí, lo cobraban ellos, se la quedaban ellos. Claro. Chao, ¿viste? Los tipos dicen, mirá, bueno, pero esto es una nación, bueno, pero la aduana es nuestra. Y ese era, o sea, entonces Buenos Aires, como se quedó con la aduana, tenía estos dos bandos, pero entre ellos igual no era que había guerras civiles ni cosas, se discutía en la legislatura. Y mientras tanto, tenían además una ventaja que no tenía la Confederación, que lo quiso implementar y le salió malísimo, porque esos billetes del banco, que eran bancos privados, pero con una gran influencia del Estado, uno de ellos era del barón de Maguá, etc., habían puesto, en la época de Urquiza, los billetes luego llevaban la inscripción de circulación obligatoria y militar bajo pena de muerte. ¿Viste? Algo parecido a lo que pasaba en la Revolución Francesa. Y claro, en menos de un año de haber sido emitidos esos billetes, cotizaban el 30%. O sea, en el interior la gente quería el metálico, las monedas metálicas. Claro, En exactamente. cambio, en Buenos Aires la gente estaba más acostumbrada a los billetes y eso le daba cierta ventaja también, aunque después Alberti va a criticar muy duramente. ¿Sí? Pero, entonces, no, Buenos Aires se organiza, sigue manteniendo su comercio exterior, sigue prosperando, no tiene grandes problemas. ¿Sí? Con una provincia muy limitada, o sea, comparada a lo que es hoy, la mitad. Recordemos porque el famoso Sí, tema de la del indio. conquista del indio, etcétera, ¿no? Así que por ahí está, la situación en Buenos Aires es por ese lado. Es más cómoda de alguna manera. ¿Y qué pasa entre Cepeda y Pavón? ¿Qué cambia? ¿Qué condiciones cambian? Cambia que sale Urquiza. Y entonces entra Derqui. Vos pregunté a Derqui, no lo conoce nadie. Era el que estaba en el billete de 2 pesos, si no recuerdo, cuando había billete de 2 pesos. Creo que era Derqui. Fue presidente, elegido. Obviamente Urquiza le dio el visto bueno. Y claro, él quiere ser, o sea, finalmente cuando te ponen a ser presidente, si vos aceptás y tal, es porque después querés hacer algo, salvo casos excepcionales como el que tenemos ahora, viste, que parecería que no quiere ser presidente, pero si no te rebelás, viste. Entonces este dice, bueno, me saco a Urquiza y me acerco a Buenos Aires. Entonces se acerca a Buenos Aires, ¿y cuál es el tema? Que Buenos Aires finalmente termina por no cumplir lo que había pasado en el acuerdo de San José de Flores. Y entonces ahí Urquiza y compañía dicen, bueno, estos otra vez nos están tomando el pelo, vamos. Porque ya le habían ganado en Cepeda. Claro, claro. Entonces dicen, bueno, vamos y vamos. Y entonces ahí se produce esa situación, porque, digamos, Buenos Aires reforma la Constitución, acepta la Constitución, pero entonces después ya nunca termina de elegir a los diputados, empieza a dilatar todo, ¿viste? Porque claro, Buenos Aires hace todo eso porque perdió, empieza a dilatar y le cambia este punto que creo que yo que es clave, es esto de, mirá, no te podemos dar lo que dijimos que te íbamos a dar, te vamos a dar lo que nos sobre, o sea, nada, ¿no? O una ínfima parte. Entonces los otros dijeron, bueno, esto no se soluciona. Y entonces ahí, como Mitre, que es de Buenos Aires, pero es de la facción nacionalista, se los conocía así, la facción nacionalista, entonces se compromete a una integración verdadera. Y entonces, cuando es elegido Bartolomé Mitre, Es elegido y presidente, podemos decir que es el primer presidente. ¿Cuántos primeros presidentes tuvimos? Es buena esa aclaración. hay varios, ¿no? El primero, Rivadavia, que ya lo mencionamos, El ¿no? señor del Que sillón. de una cosa muy acotada. Pero después lo tenemos Urquiza, de todo menos Buenos Aires. Entonces, Mitre podría ser el primero, ¿no? Y después sería otro primero, diría yo, que es Roca, con la ciudad de Buenos Aires ya siendo capital federal y con todo el territorio más o menos como lo conocemos hoy, con la conquista de la Patagonia y los territorios del norte. ¿Sí? Pues muchas veces no se habla tampoco de los territorios del norte, ¿viste? Misiones, Chaco, famosas cosas, esa zona.
Bueno, entonces ese sería, y después puede tener otro, que es con la ley Sáenz Peña, ¿no? Que Claro. sería Irigoyen. Y el último, Perón, la segunda presidencia de Perón, porque ya está el voto femenino. Y yo creo que ya con eso serían Vamos, varios vamos primeros, cerrando. sí, serían varios presidentes, pero en este Pero siglo XIX, vos sabés que, Ale, es muy interesante ese planteo que vos hacés de los primeros presidentes. A mí me parece fenomenal como metáfora de el tiempo que nos llevó parirnos. sí, bueno, eso es lo que yo Todas las digo, veces que dijimos, bueno, arrancamos. es que, viste, estas soluciones mágicas no existen, ¿no? Acá ya llevamos 50 años, desde la Revolución de Mayo a 1860. 50 años, o sea, en una época donde la gente vivía 40, suponete en promedio, o menos. 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 Entonces, que vengan hoy alguien, ¿viste? A decir, hecho esto te lo soluciono, o sea, a mí déjame en el Congreso, o yo, no sé. No, porque este es el debate que está planteando gente como Albert, decir, mira, acá está la cultura, están las tradiciones, esto hay que cambiarlo. No es, el problema de la Argentina no es un problema económico. El problema de la Argentina es un problema cultural, que se traduce, que tiene consecuencias económicas Claro. graves, ¿no? Eh, ayer estaba terminando un trabajo que va a salir en un libro sobre Alberdi, donde él, en sus escritos póstumos, que son escritos que él fue haciendo durante la década de 1870, pero nunca publicó en vida. Y dijo que no se publiquen y su hijo después lo publicó. Entonces, bueno, están medio desordenados, medio repetitivos, etcétera, pero insiste con el tema este del trabajo y del ahorro, ¿no? Y en una parte de esos escritos, que creo yo es la frase más, de las más contundentes de Alberdi, que yo una vez lo leí en un artículo en La Nación que escribió Emilio Campos, después le pregunté, ¿dónde sacaste eso? Me dice, están los póstumos, donde dice, los argentinos quieren, decía Alberdi, los argentinos quieren vivir como franceses, ingleses y producir como africanos. ¿Viste? Y es tal cual, y es lo mismo ahora, ¿viste? Es decir, querés tener teléfono gratis, televisión gratis, fútbol gratis, etcétera. ¿Y quién trabaja? ¿Viste? ¿Quién produce? No, es un derecho, ¿viste? Tengo derecho a tal cosa. Bueno, La famosa esto es falacia de algo, la ampliación de derechos, como si los derechos se pudieran ampliar. claro. Y bueno, yo también tengo pensado para mí unos cuantos derechos que obviamente no voy a confesar en un video que parte queda grabado, pero o sea, tengo derecho a tal cosa, acceso a tal otra cosa, o lo que fuere, y no. Bueno, Alberti plantea toda esta cuestión, y entonces se dice que ahí en 1862, con la llegada de Mitre al gobierno nacional, a la presidencia, donde además por esta ley provisional, se llamada ley de compromiso, se autoriza a residir en la ciudad de Buenos Aires al presidente, al Congreso Nacional, etcétera. Ahí empieza para muchos las presidencias fundadoras, ¿no? Los presidentes fundadores, esta trilogía de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Fíjate que además se da una situación interesante, que es que Mitre es el único hombre de Buenos Aires. Luego van a venir gente del interior del país. Del interior del país, pero con llegada a Buenos Aires. Necesitaban esa anuencia de Buenos Aires, ¿no? Para ser presidente, por lo general. Y, y entonces, por eso creo yo que injustamente Urquiza es como olvidado, porque es una piedra fundamental en este proceso, ¿no? Porque además él también en ese renunciamiento, que muchos algunos lo mencionan como traición, etcétera, Sí, de exacto. haber, viste, pero dio como, viste, esto que también haría falta en la Argentina hoy, que es esto de decir, bueno, juntémonos, o sea, ya no se puede,
más de la pobreza que hay en este país. O sea, no se dan cuenta. Terminemos al menos, no sé, un rato con la miseria política, de los políticos, de los Sí, 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 chorros, sí. del partido que sea. Hagamos algo y después, dentro de 10 años volvemos, ¿viste? A las miserias. Entonces Urquiza hizo esto, ¿viste? Se retiró y se fue y dijo, bueno, si lo vas a hacer, y Mitre lo fue haciendo. Obviamente que no. Después acá en este relato faltan, porque yo no conozco el detalle, de todo lo que sucede en las provincias, que Claro. es muchísimo más complejo. Porque también hay un tema. Bueno, ahora hay un presidente que empieza a tener un poco más de fuerza, un poco, y los caudillos en las provincias no están muy de acuerdo con esto. ¿No? Empieza a haber levantamientos, etcétera, y esto es lo que hace que los presidentes, sobre todo Sarmiento, utilicen mucho la intervención federal a las provincias, ¿no? Pero eso esa es otra cuestión. Entonces tenemos acá en 1862 como una etapa de despegue, donde Una se etapa, empieza. digamos, la primera etapa más prolija, porque tenés un presidente de todo el territorio que existía, medianamente fuerte, digamos, un tipo fuerte, un tipo que trazaba ya su pensamiento, y que además tiene un periodo de 6 años, o sea, lo cumple. Todos los que vienen cumplen los 6 años, al menos estos 3 primeros. Hay dos cuestiones a tener presente acá. Mitre se va a encontrar involucrado en la guerra de la Triple Alianza. En 1865, aquel problema que mencionamos en el video anterior de Rosas y los expatriados en Uruguay y el problema de los bloqueos, etcétera, y toda esa cuestión, ahora va a estar ya en Uruguay, ¿no? Entonces, Mitre, que ahora es presidente, por acción u omisión, y este es un debate histórico, ayuda a aquellos que quieren recuperar el poder en Uruguay, que están en Entre Ríos, que se están preparando y que pasan a. Entonces, esto hace que el gobierno de Uruguay haga un reclamo, el gobierno de Paraguay diga, es cierto, los vamos a ayudar, piden permiso para mandar tropas para ayudar al gobierno de Uruguay, al cual Mitre, por acción u omisión, estaba tratando de voltear, obviamente le dicen, no pueden pasar. Entonces los paraguayos, cuando se entran por Corrientes, invaden la Argentina y se declara la guerra. Y los paraguayos además tenían problemas con Brasil. Argentina y Brasil firman un tratado secreto de cómo van a combatir a Paraguay, cómo se van a repartir el territorio, cómo va a tener que pagar los gastos de la guerra, etcétera. En medio de todo esto, cae el gobierno de Uruguay y entonces como solidaridad, porque finalmente todo empezó por ahí, entran a la guerra, si bien no tienen influencia casi en la misma, y por eso se llama la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Entonces esa guerra se lleva muchos recursos, ¿no? Y retrasa muchas cosas, ¿no? La guerra, bueno, de hecho en la guerra mueren hijos de Mitre, hijos de Sarmiento. Cuando la guerra está promediando, Sarmiento es elegido presidente y es el que finaliza la guerra en 1870, ¿no? Entonces, y luego Sarmiento va a tener, más allá de la guerra, va a tener la crisis del 73 y del 74, que la hereda Avellaneda. O sea, estos años son años de empezar la organización nacional, pero todavía no es el despegue económico, pero se están sentando las bases. Por eso es bisagra la época de Roca, porque Roca tiene paz, ¿no? Claro. Ya es un gobierno pacificado, por eso su lema, paz y De administración. administración. No quiero Paz que te y administración. adelantes, no quiero que spoilees, vamos a terminar este video aquí presentando para la próxima, estos 3 presidentes fundadores, presentando de alguna manera las consecuencias, los orígenes y las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza,
y viendo de qué manera ya vamos cerrando por lo menos esta primera mitad de siglo constitutiva del país, como para ver después la etapa del despegue económico.